¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este tercer módulo de la cápsula de cultura organizacional. En este caso, para dar continuidad al tema que estuvimos conversando en la cápsula anterior, que tiene que ver con las políticas y prácticas de diversidad e inclusión en las pymes. Mi nombre es Esteban Paulón, soy socio implementador de la iniciativa Equidad Argentina y quiero invitarles a reflexionar específicamente sobre algunas cuestiones vinculadas al colectivo de la diversidad sexual, uno de los pilares que vimos en el encuentro anterior. Vamos a encontrar aquí entonces la intersección entre el mundo pyme, la diversidad sexual y las políticas de diversidad e inclusión. Y específicamente lo vamos a hacer organizándonos en tres temas principales que tienen fuerte impacto en lo que tiene que ver con el plan de negocio de cualquier pyme. Por un lado, el impacto económico que van a traer, que tienen la implementación de las políticas y prácticas de diversidad e inclusión LGBT en nuestras empresas. En segundo lugar, cómo agregan valor a nuestra marca, a nuestro negocio. Y en tercer lugar, cómo trabajamos para la retención, para la incorporación del talento diverso. Les doy la bienvenida y nos metemos en esta cápsula. Seguramente ustedes se preguntarán si el hecho de implementar políticas y prácticas de diversidad e inclusión LGBT en nuestra empresa tiene efectivamente un impacto económico, tiene un impacto concreto en el negocio. Spoiler alert, la respuesta es sí, tiene. Y vamos a ver a lo largo de todo este módulo de qué manera impacta con números y con experiencias concretas. En primer lugar, hay que decir que hay tres variables del desempeño de nuestra empresa en las cuales va a impactar la implementación de estas políticas y prácticas de diversidad e inclusión LGBT. En primer lugar, en el desempeño económico. Esto es en el resultado económico final que tiene en nuestro negocio y nuestra empresa el incorporar estas políticas. En segundo lugar, en el desempeño de negocio. La marca, el valor de los servicios y productos que brindamos. Y en tercer lugar, el desempeño individual de nuestros colaboradores y colaboradoras, es decir, de qué manera dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra organización, va a impactar positivamente esta política en el clima de trabajo, en el aporte que hace el talento diverso y de alguna manera en el desempeño individual y colectivo de las personas que trabajan en nuestra compañía. En relación a estos tres aspectos de los que estamos hablando y para organizar más detalladamente esta idea, les voy a contar acerca de 27 factores que se han identificado a lo largo de distintos estudios, que son los factores marcadores del impacto que tienen las políticas de diversidad e inclusión LGBT+, en las organizaciones, en las empresas y en la economía general de los países. Estos 27 factores abordan distintos aspectos. En primer lugar, un grupo de ellos tienen que ver con el clima, el entorno general, es decir, el entorno general ambiental, social, económico, y van a determinar el mayor crecimiento y la mayor iniciativa empresarial. Es decir, van a impactar, y aquí empezamos a nombrar estos 27 factores, en la competitividad, el espíritu empresarial, las políticas contra la corrupción, la reputación nacional, el nivel de inversión directa que se da en la comunidad en la que desarrollamos nuestro negocio, el crecimiento económico local, la posibilidad de acceder a mercados globales, el crecimiento económico nacional, la pérdida de talentos por diversos motivos, de lo cual vamos a conversar también en este módulo, las prestaciones de la salud pública que nos permiten colaboradores y colaboradoras sanas trabajando en nuestras empresas y la productividad nacional general. Entre los factores que tienen que ver con la estructura empresarial y que van a determinar un mayor rendimiento, innovación y rentabilidad de nuestra empresa, ya no del ambiente general como los que hablábamos antes, sino los que son específicamente inherentes a nuestra empresa, vamos a encontrar, por ejemplo, las políticas de orientación al cliente, las políticas de atracción de talento, ya nos vamos a meter un poquito más en eso, el vínculo con los consumidores, no solo de la comunidad LGBT+, sino también de otras comunidades, la colaboración dentro de los equipos, la innovación, la fuerza que tenga la marca, el valor que agregue la marca,
la posibilidad de retener el talento que hemos incorporado y obviamente los resultados financieros finales. Y luego hay un tercer grupo de factores que tienen que ver con el clima laboral interno y estos son los que van a determinar una mayor productividad y una contribución mayor de los empleados o de los colaboradores y las colaboradoras. Básicamente, la autenticidad, ser quien cada uno, cada una pueda ser abiertamente, hablar claro, que sean claras las instrucciones, que sean claros los liderazgos, la afinidad entre los equipos, la satisfacción individual y colectiva de sentir que estamos haciendo algo que realmente nos llena y nos motiva, ¿no? La productividad y obviamente el estado de salud de nuestros colaboradores y colaboradoras, indispensable para que puedan llevar adelante de una mejor manera sus tareas. Sobre uno de estos temas quiero introducir algo que me parece importante y tiene mucho que ver, diría todo que ver, con este tema de la diversidad, la identidad y la inclusión. Y tiene que ver con el concepto de autenticidad. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las cuales sentimos que no podemos ser quienes realmente somos. Les invito a pensar, a reflexionar un poco mientras nos escuchamos y compartimos estas reflexiones. Les invito a pensar un poco, que piensen algunos momentos en su vida cotidiana en las cuales sintieron que tenían que impostar algo, que tenían que ser un impostor o una impostora, ser alguien que no eran, simular. ¿Cómo se sintieron? ¿Sintieron que esa necesidad de simular o impostar algo les permitía dar todo su potencial? ¿Sintieron que fingir ser otra persona, tener otra vida, hacer otra cosa, tener otros gustos, tener otra familia, les permitían dar todo de sí? ¿Les permitían ser creativos al 100%? Seguramente no, porque cuando uno está simulando o impostando, parte de su atención está en eso y no en lo que realmente importa. Parte de nuestra atención en ese momento está en que no se descubra eso que estamos ocultando y que no queremos que se sepa. Entonces, imagínense ustedes en un contexto corporativo, empresarial o social, en el cual no pudieran decir quiénes realmente son, a quién realmente aman, qué es lo que realmente les gusta, qué los motiva y los moviliza. ¿Cómo piensan que impactará eso también en el desempeño de un colaborador o una colaboradora? Por eso, cuando hablábamos en el módulo anterior en relación a los espacios inclusivos, a los entornos inclusivos, hablábamos justamente de esto. El impacto positivo de los entornos y los espacios inclusivos fundamentalmente pasa porque al cada uno y cada una ser quien es y no tener que fingir nada, seguramente vamos a estar mucho más comprometidas con el proyecto, vamos a poner toda nuestra creatividad allí y vamos a poder dar todo de nosotros, y esto claramente tiene un impacto positivo en nuestro plan de negocio. Por eso, la apuesta es a construir espacios en los cuales se pueda ser. Básicamente el derecho a ser, a no tener esa mochila, a no tener que fingir, a poder poner una foto con nuestra pareja, sea del género que sea, en nuestro puesto de trabajo, o a poder contarle a nuestros compañeros y compañeras de equipo, de turno, de máquina, de oficina, que el fin de semana salimos, que tenemos una persona que nos gusta, que nos enamoramos de alguien, que estamos pensando en formar una familia, o que somos quienes realmente somos. A partir de estos factores que estuvimos viendo y de estas cuestiones vinculadas a de qué manera tener una empresa o un entorno inclusivo impacta positivamente en nuestro negocio, aprovecho y les pregunto, ¿qué cuestiones consideran ustedes que agregan valor a la empresa? O, mejor dicho, ¿en qué creen que agrega valor a la empresa asumir e implementar las políticas y prácticas de diversidad e inclusión LGBT? Seguramente ustedes están preguntando, bueno, perfecto, todo bien, me están diciendo que si asumo estas políticas va a mejorar mi negocio, voy a adquirir valor de marca, voy a poder tener equipos de colaboradores más motivados y más productivos, pero ¿existen números reales? ¿Alguna vez se midió el verdadero impacto que tiene la discriminación hacia las personas del colectivo LGBT en el crecimiento económico de los países? La respuesta es sí.
Diversos estudios realizados en base a datos de las instituciones financieras internacionales dan sustento a esta hipótesis de la que estamos hablando. Particularmente hay uno que ha medido en 132 países del mundo, en un lapso que va de 1966 a 2011, el desempeño económico de los países antes y después de otorgar derechos al colectivo LGBT. Y la conclusión es impresionante. Aquellos países que otorgan derechos al colectivo de la diversidad sexual experimentan un crecimiento de cerca de $2.000 promedio en el PBI per cápita. Por otra parte, también está medido el impacto que la discriminación laboral tiene hacia las personas del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Muchas veces aparecen barreras no solo institucionales. Tal vez nuestra empresa, nuestra organización aún no ha adquirido las competencias y las condiciones para convertirse en un espacio inclusivo, pero también aparecen barreras actitudinales. A veces en los equipos de trabajo aparecen actitudes que generan rechazo o producen situaciones de discriminación. Estas situaciones limitan las oportunidades que las personas del colectivo tienen para acceder al sector formal, que es el sector que brinda derechos y que garantiza los mejores salarios. Y a su vez también disminuye la posibilidad de brindar una mayor productividad laboral. Y hablando de estudios globales, otro de los aspectos en los cuales se verifica el impacto que tiene la discriminación y los climas sociales, laborales y los entornos hostiles para las personas del colectivo LGBT+, se ve claramente en los movimientos migratorios. Existe evidencia concreta de la cantidad de talento que sale de los países que discriminan, que no garantizan derechos, del talento LGBT que busca oportunidades en sociedades más abiertas. Eso genera una transferencia de talento de los países menos desarrollados y con peores marcos legales hacia los países con más desarrollo, más inclusivos y con un marco legal mucho más protectivo que garantice efectivamente el derecho a la igualdad para las personas de la diversidad sexual. También quiero hablarte del posicionamiento de marca y de qué manera agrega valor ser una empresa inclusiva. ¿Por qué es importante esto en este momento? Porque en la actualidad las empresas que promueven el bienestar de sus colaboradores y colaboradoras y fomentan la diversidad alcanzan una valoración social positiva. Siempre es mejor mostrarse como un espacio abierto, no solo por el resultado de negocios, sino también porque la sociedad está esperando que tengamos esa actitud, que estemos de brazos abiertos y que podamos recibir a todo el talento que sea posible. Y también porque las empresas y organizaciones que invierten en diversidad e inclusión mejoran el perfil de negocio y financiero. Seguramente les permite entrar en interacción con otras empresas, muchas veces más grandes, que están buscando justamente constituir una cadena de valor que comparta sus principios en esta materia. Ser una empresa inclusiva también nos permite incorporar el mejor talento y retenerlo. Lo hablábamos en el módulo anterior, lo volvemos a decir en este. El talento y la formación del talento en nuestras empresas es una inversión, quizá la inversión más importante, porque generamos un capital humano preparado e involucrado para dar todo y para impactar en la productividad de nuestra empresa. Por eso ser una empresa inclusiva nos permite atraer ese talento y retenerlo, hacer que las personas se sientan cómodas, se sientan parte y quieran seguir siendo parte de nuestros equipos. Esto obviamente impacta positivamente también en los equipos en general, no solo en lo individual, sino que los buenos climas de trabajo, por supuesto, nos incorporan esta idea de venir a trabajar con ganas, tener entusiasmo, querer aportar, sentirse parte del proyecto, lo cual es sumamente importante. También las empresas y organizaciones inclusivas logran mejores resultados en un entorno más cooperativo. Cuando las personas colaboramos, siempre sumamos mucho más. Es decir, ¿cuántas veces escuchamos y dice 1 más 1 es 2? Bueno, la matemática es una ciencia exacta, pero la sociedad y las comunidades no somos ciencias exactas. Muchas veces en nuestras empresas 1 más 1 multiplica exponencialmente. También obviamente se reducen los conflictos que existen muchas veces en los grupos de personas. Sabemos que no somos una sociedad armónica, sabemos que a lo largo de la historia hemos resuelto los conflictos muchas veces de manera no pacífica, pero sabemos también que cuando las sociedades se encuentran un equilibrio y encuentran un horizonte cooperativo, crecen mucho más, se desarrollan de mejor manera. Lo mismo pasa
en nuestra empresa, en nuestra organización. En la medida en que nuestros equipos sean cooperativos y evitemos el conflicto, esto nos va a permitir, a partir del respeto entre los colaboradores y colaboradoras, mejorar nuestro perfil de negocio y nuestro resultado económico. Y por supuesto, una de las consecuencias lógicas de estos buenos climas laborales, de estas personas que aportan todo, de ponerse la camiseta de la empresa, de generar el espacio inclusivo, tiene que ver con que aparece muchísima mayor creatividad. Las personas se sienten más libres para aportar todas las ideas. ¿Vieron que a veces nos pasa que tenemos una idea y decimos, ¿será buena, será mala? ¿La digo, no la digo? ¿Cómo caerá? ¿Cómo me van a evaluar? Bueno, a veces de esas ideas que nos parece que no son tan buenas, salen las mejores propuestas. Así que animar a los equipos y a las personas a que trabajen en entornos inclusivos, en entornos cooperativos, colaborativos, pero sobre todo aportando toda la creatividad y las ideas. Y por supuesto, las empresas y organizaciones que logran alinear sus políticas con la expectativa social de respeto a las diferencias se van a insertar mucho mejor en el ámbito corporativo. Habíamos hablado hace unos minutos y también en el módulo anterior en relación a estas grandes empresas a nivel global que están promoviendo los valores de la diversidad y la inclusión, pero que quieren generar un propio ecosistema donde se compartan estos valores. A veces es difícil lograr construir un clima armónico de trabajo con tu cadena de valor si esa cadena de valor mira el mundo, mira la sociedad de una manera diferente. Alinear los valores de tu empresa a esas expectativas, ya no solo sociales, sino también del ámbito corporativo, te permite ser parte de ese ecosistema e insertarte mucho más integradamente a una gran oportunidad de negocio. ¿Seguimos haciendo números? Distintos estudios han demostrado que aquellas compañías que incorporan a la diversidad y la inclusión como parte de su gestión, como parte de su estructura, mejoran en un 40% las posibilidades de lograr un crecimiento sostenido y de incrementar su rentabilidad. Miren si no va a ser importante entonces incorporar en la gestión cotidiana a la diversidad y la inclusión. Y también ha quedado demostrado en relación a los liderazgos que cuando hay liderazgos que promueven la diversidad y la inclusión, hay un 50% más de posibilidades de que los colaboradores y las colaboradoras tengan una actitud sinérgica, es decir, tengan una actitud de sumar al conjunto, de sumar a lo colectivo. Y hay un 70% más de posibilidades de que esos liderazgos se constituyan como liderazgos fuertes y por tanto nos ayuden a llevar adelante nuestro plan de negocio. Liderazgos que no están basados en la imposición, sino que están basados en una conciencia de trabajo colectivo y que logran llevar adelante nuestros planes para incrementar y mejorar nuestro resultado económico y también obviamente nuestro entorno laboral. Lograr un liderazgo diverso no tiene que ver con ser un superhombre, una supermujer, tener características diferentes, ser mejor que alguien. Tiene que ver con lograr ver las cosas de manera diferente. Tiene que ver con lograr tener una mentalidad que nos permita comprender y valorar lo que impacta o de qué modo impacta la diversidad y la inclusión en nuestra empresa, en nuestra organización. Y a partir de allí poder llevar adelante a todo ese equipo, a ese equipo diverso, a ese equipo inclusivo, al cumplimiento de nuestro plan de negocios. Pero para que ese liderazgo diverso se dé, tampoco alcanza con la buena voluntad de una persona, o de 2 personas, o de 10 personas. Tiene que haber una cultura para la diversidad. Si la organización o la empresa no promueven esa cultura diversa, muy difícilmente se pueda generar un liderazgo diverso. Y como hemos visto a lo largo de estos minutos, ven ustedes todas las oportunidades que se pueden perder por dejar pasar el tren de la diversidad. Como venimos diciendo, uno de los aspectos más importantes en nuestro negocio, en nuestra empresa o en nuestra organización es el capital humano. Es el equipo que hace posible que esto funcione. Son las personas que todos los días ponen su esfuerzo, su creatividad, su inventiva para que el negocio salga adelante. Entonces, claramente, si queremos construir una organización, una empresa diversa e inclusiva, lo hablamos en el módulo anterior cuando hablábamos de la representación, necesitamos que nuestros equipos de trabajo reflejen lo más fielmente posible eso que está ahí en la sociedad, eso que está en las comunidades en las cuales desarrollamos nuestro negocio. Por eso es tan importante
poder hablar de la incorporación y la retención del talento diverso. Ahora, ¿hay una fórmula para integrar el talento diverso? ¿Qué debo hacer para lograrlo? Más que qué debo hacer es qué no debo hacer. O sea, qué cosas tengo que evitar para lograr que ese talento diverso que está allí en la comunidad se sienta atraído por la propuesta laboral que voy a hacerle. Entonces allí es muy importante que nuestras búsquedas laborales no tengan sesgos discriminatorios. Ya no solo los expresos, cuántas veces hemos visto avisos que están buscando trabajo y buscan capital humano y ponen tal edad no, de tales características no, de tal lugar no, solo varones, solo mujeres, buena presencia. Escuchamos muchísimas de las cuestiones que están expresamente, pero también hay sesgos inconscientes y hay sesgos ocultos que hacen que nuestras búsquedas laborales digan sin decir que estamos convocando a un espacio no inclusivo y por tanto el talento diverso no se siente atraído, no se siente interesado en sumarse a esos equipos. Entonces allí tenemos que pensar de qué manera comunicamos las vacantes o los espacios a los que queremos integrar. Y tenemos que buscar distintos espacios, tenemos que buscar distintos medios, pensar que para buscar talento diverso tal vez tenemos que ir a las propias comunidades. Las comunidades se organizan, tienen organizaciones, tienen referencias. Entonces allí podemos ir encontrando en esta tarea colaborativa y en esta cabeza bien abierta para integrar al talento por su capacidad y no por qué grupo o de dónde viene, podemos ir encontrando allí, a través de las propias comunidades, esta posibilidad de difundir nuestras búsquedas laborales para incorporar ese talento diverso. Otra posibilidad es decir abiertamente, en la búsqueda, buscamos personas para este puesto en una empresa que tiene políticas de diversidad e inclusión. Mostrarle a la comunidad que queremos incorporar el talento diverso. Visibilizar las certificaciones obtenidas. Hablábamos en el módulo anterior de la que entregamos desde mi organización, desde Equidad Argentina, que son mejores lugares de trabajo para el talento LGBT+, que otorgamos junto a Human Rights Campaign Foundation, que es una organización norteamericana, pero hay un montón de otras certificaciones que dan cuenta de que nuestro espacio laboral es un buen espacio para trabajar y es un espacio inclusivo. Contárselo a la comunidad también nos permite que el talento diverso nos vea y se interese por trabajar en nuestros equipos. Y por supuesto, establecer criterios objetivos para evaluar las solicitudes. Ya cuando nos metemos en el proceso concreto de selección del talento, evitar esos sesgos que muchas veces tenemos y que hacen que tal vez por alguna característica en particular, por algún dato que está sobredimensionado, nos perdamos la oportunidad de incorporar un talento realmente diverso y un talento que realmente impacte y aporte positivamente a nuestra empresa u organización. Recapitulando, tenemos nuestras políticas de diversidad e inclusión, que podrán o no estar formalizadas, pero allí están. Tenemos herramientas para medir esas políticas y cómo están impactando. Tuvimos datos e información que han demostrado cómo impacta positivamente en nuestro negocio el hecho de construirnos o constituirnos como una empresa, como una organización diversa e inclusiva. También tomamos algunas recomendaciones para ver de qué modo podemos incorporar el talento diverso, evitando al máximo los sesgos discriminatorios. Y ahora quiero invitarles a reflexionar un poco sobre por qué es tan importante que después de hacer todo este camino, toda esta ruta, y después de haber incorporado el talento diverso, queremos retenerlo en nuestros equipos. Obviamente, lo charlábamos recientemente, la experiencia que nuestros colaboradores y colaboradoras tengan dentro de nuestra organización es uno de los principales pilares estratégicos para el desarrollo de nuestro negocio. Porque de esa experiencia va a depender no solo la productividad y el rendimiento de esa persona, sino también la posibilidad o no de que siga eligiendo trabajar con nosotros y nosotras. Hoy por hoy, la generación que está ocupando la mayor parte del mercado de trabajo es aquella que tiene una alta valoración de las experiencias personales y de las experiencias de la diversidad. Y por eso, retener ese talento nos permite lograr que esas personas se transformen en colaboradores de alta calificación y especialización, porque allí estamos invirtiendo en su formación. Eso también obviamente
nos implica que si lo perdemos a ese talento vamos a tener un impacto negativo para nuestro negocio. ¿Y ese talento de qué manera se puede perder? Muchas veces se pierde por incomodidad, por situaciones de discriminación, por haber vivido alguna situación de acoso o violencia que esa persona vio que no se resolvió favorablemente. Todo esto atenta contra la productividad. Por eso es tan importante no solo centrarnos en las políticas, en el resultado económico, en incorporar el talento diverso, sino también en poder retener ese talento para sostener los niveles de productividad de nuestro negocio. Seguramente ustedes que tienen experiencia en la gestión de sus propias empresas y organizaciones tendrán muchísimas ideas acerca de cómo retener ese talento diverso que impacta tan positivamente en la productividad de nuestra empresa. Yo les voy a acercar algunos elementos, algunas ideas para que puedan incorporarlas y ojalá sean de utilidad. En primer lugar, una de las claves para retener el talento diverso es promover espacios abiertos y libres de prejuicio. Esto se puede lograr a través de la promoción de acciones de formación, de capacitación, de sensibilización, expresar hacia la comunidad interna este compromiso que tenemos como organización en relación a la diversidad e inclusión. También otra herramienta puede ser favorecer la creación de comités internos de diversidad e inclusión. Muchas empresas tienen lo que llaman los ERG, BRG o grupos de afinidad, que son grupos donde voluntariamente los colaboradores y colaboradoras que pertenecen a distintos colectivos sociales se organizan para aportar y agregar valor a la empresa desde esa perspectiva. Mientras desarrollan sus acciones, sus actividades, sus tareas habituales, también aportan su tiempo voluntario para construir una organización mejor. Y muchas veces también desde esos grupos de afinidad se logra el vínculo con las organizaciones sociales, porque son estos grupos de afinidad que a través de horas pro bono o de tareas de voluntariado van a vincular a nuestra empresa u organización con las organizaciones de estos colectivos que están actuando en la comunidad. También podemos adecuar nuestros procesos internos y ambientes de cotidianidad para demostrar también que esos espacios son abiertos. Esto va desde una simple pared en la cual podemos colgar algunos afiches y entonces esos afiches pueden decir que este es un espacio libre de violencia o que estos son los mecanismos de denuncia si sufrís alguna situación de acoso. También pueden decir que están invitando a la marcha del orgullo LGBT o que van a promover el apoyo hacia una iniciativa para mejores políticas de licencia y de cuidado para nuestros colaboradores y colaboradoras. Pero también hay otras cuestiones de la vida cotidiana que impactan en de qué manera nos sentimos cómodos o cómodas. Por ejemplo, los baños, o los formularios, o las tarjetas de identificación. Muchas veces hay personas que están iniciando un proceso de transición en su identidad de género o que no se sienten del todo cómodas con el nombre que se les asignó al momento del nacimiento y tal vez no nos cuesta nada permitir reconocer ese nombre sentido, esa identidad sentida y autopercibida en la credencial de ingreso a la empresa, o en los formularios evitar que hablen siempre en masculino o que presupongan la heterosexualidad de las personas o que presupongan la conformación familiar de nuestros colaboradores y colaboradoras. Y los baños también, que son otro espacio, baños o vestuarios, que son espacios donde tenemos ciertas cuestiones de la cotidianidad y donde muchas veces, dependiendo del tamaño de la empresa obviamente, tenemos baterías de baños para varones y mujeres, siempre que sea posible tener algunos baños que no estén diferenciados por género o baños de uso común. También esto ayuda muchas veces a mejorar la experiencia cotidiana y que nos den muchas ganas de ir a la empresa, de ir a la oficina, de ir a la fábrica, de poder estar en nuestro espacio de trabajo, porque sentimos también que no solo hay políticas en abstracto, sino que la habitualidad, la ambientalidad de todos los días también nos da la bienvenida. Y otra recomendación muy importante, sobre todo para las personas que formamos parte del colectivo LGBT+, tiene que ver con no presuponer ni la orientación sexual ni la identidad de género de ninguno de nuestros colaboradores o colaboradoras. Y acá me permito tomar un minuto para contarles una anécdota personal, algo que me pasó en primera persona cuando era un poco más joven, en un trabajo en el que estaba. Había habido en mi ciudad, donde vivo, una tormenta, muchos destrozos, casas rotas y había que asistir a las víctimas de ese temporal. Y mi jefe me dice, quiero ponerte a cargo del centro logístico, desde el cual van a salir todos los materiales
para hacer las reparaciones. Así que allí partí a un galpón en la zona sur de mi ciudad para coordinar la entrega de materiales. Y vino una cuadrilla de operarios, todos varones. Habitualmente en los municipios y en los gobiernos vemos que los grupos de operarios son varones, ahí falta un poquitito de equidad de género también. Vino un grupo de varones a retirar material. Bueno, cargaron el material en el camión y se quedaron un momento tomando algo antes de salir a repartir. Y en un momento uno de ellos dice, no, porque aquel es un puto. Hizo el comentario, ¿no? Y uno de ellos, otro de ellos, de la cuadrilla, le dice, para. Dice, ojo con lo que decís, porque uno nunca sabe con quiénes está y en qué entorno está diciendo esto. Y yo me quedé pensando y digo, tal vez lo decía por mí, porque si bien yo hacía poco que salí del closet o del armario, ya había hablado con mucha gente acerca de mi propia orientación sexual. Y después pensé, tal vez lo dice por algo personal. Muchas veces estamos con personas que no conocemos, presuponemos su orientación sexual, presuponemos su identidad de género y en ese contexto de confianza podemos decir cosas que pueden herir a la otra persona o la pueden hacer sentir incómoda. ¿Qué pasaría si yo me encuentro con alguien que es gay, un varón gay, y le digo, ¿cómo está tu novia? ¿Cuándo vas a tener una novia? ¿Te gusta esa chica? ¿Viste que la de contaduría preguntó por vos? Imagínense qué incómodo, ¿no? Para una persona que tal vez no tiene ningún interés afectivo en otra persona de un sexo diferente. Entonces, no presuponer la orientación sexual o la identidad de género de las personas y esperar a que cada quien pueda contarlo cuando se sienta preparado, también aporta muchísimo a estos entornos que nos permiten retener el talento diverso. Algunas otras recomendaciones, por ejemplo, evitar chistes o comentarios que refuercen estereotipos, ¿no? ¿Cuántas veces por querer ser graciosos terminamos reforzando ciertas ideas que existen en la sociedad y que no tienen nada que ver con la manera en que son las personas? También promover la visibilidad del colectivo de las personas LGBT, brindando un apoyo explícito. Muchas empresas u organizaciones, por ejemplo, cuando es la Marcha del Orgullo o hay algún evento en particular, envían una comunicación, animan a participar, apoyan a sus equipos en la participación en este tipo de eventos. Eso es sumamente importante para que nuestros colaboradores y colaboradoras diversos sientan que están desarrollando su tarea en un ámbito que los incluye y que los contiene. Y desde ya incorporar medidas de acción afirmativa, tanto en materia de acceso al empleo, licencias, acceso a la salud. A veces ciertas poblaciones tienen necesidades particulares, poder escucharlas, atenderlas y darles respuestas también contribuye a la retención de ese talento diverso que tanto aporta a nuestra organización y que, como ya estuvimos viendo en este tiempo, impacta positivamente también en nuestro negocio. Hasta acá estuve hablando yo. Ahora te pregunto a vos. ¿Qué elementos de tu organización o tu empresa crees que brindan las condiciones para la incorporación o la retención del talento diverso? Te propongo que nos lo cuentes. Tanto en el mundo de la diversidad y la inclusión y los distintos colectivos sociales, como en el mundo de las pymes, lo más importante son las experiencias en primera persona. Por eso, quiero invitarles a compartir una experiencia concreta de Anaí Tagliani, directora de Vivienda Asistida, sobre la gestión del talento diverso en su propia pyme. Bueno, mi nombre es Anaí Tagliani, soy empresaria pyme, soy titular de Viviendas Asistidas. Viviendas Asistidas es una empresa que tiene en este momento 100 colaboradores. Soy parte del comité de dirección de IDEA Pyme
y soy la presidenta de la Mesa de Buenos Aires de Monapi, del Movimiento Nacional PYME. Trabajo en FECOBA y en espacios de cámaras empresariales. El trabajo de los entornos inclusivos en las pymes inician siempre con el tomador de decisión. Lo que tenemos que identificar primero es quién es el tomador de decisión en las pequeñas y medianas empresas, que en general suele ser el dueño o algún número uno, y después otras personas que son tomadores de decisiones o líderes en nuestra pyme para bajarles y trabajar estas propuestas. Una vez que podemos trabajar con los tomadores de decisión o desde los tomadores de decisión, como es mi caso, lo primero que hay que hacer es entender qué diversidad tenemos en la empresa, qué diversidad ya forma parte de la organización, porque todos tenemos diversidad. El problema es que no la conocemos, no se muestra, no la medimos nunca, y este es el primer paso a dar, entender qué diversidad nos compone y encontrarla. Una vez que encontramos esa diversidad, podemos recién ponerla en valor desde otro lugar, con participación en la organización. Las pymes en general son empresas chicas o medianas que pueden poner en valor la diversidad a través de actividades, a través de encuentros, a través de capacitaciones. Y esto varía mucho también de acuerdo a la pyme, porque las pymes en sí son muy diversas. Depende del rubro, depende de la industria, depende de su tamaño. Entonces, depende de la diversidad que encontremos en nuestra organización, podemos pensar cómo construir esos espacios donde esa diversidad empiece a compartir, empiece a participar, que las personas que forman parte de distintos equipos comprendan esa diversidad dentro del equipo. Y hemos tenido experiencias maravillosas, las pymes, fomentando, motivando y construyendo estos espacios. Cuando la diversidad se pone en valor, las personas empiezan a tener otra participación. Y acá nos sumamos al siguiente desafío, que si entendemos qué diversidad tenemos, podemos salir a buscar otras diversidades que no tenemos. Las pymes articulamos con el tercer sector, articulamos con otras organizaciones, articulamos con el Estado y nos acompañamos de otros para sumar diversidad a nuestros espacios. Y digo esto porque las pymes solemos muchas veces en general, pymes hasta 100 colaboradores, no tener sector de recursos humanos. Entonces las políticas y las buenas prácticas se trabajan siempre desde el tomador de decisión y se bajan a los líderes de equipo y estos después se llevan el día a día. Entonces para nosotros es muy importante contar con el apoyo de otras organizaciones para salir a buscar personas con diversidad que no tenemos hoy en nuestra empresa. Y estas articulaciones son maravillosas porque las organizaciones que trabajan por distintos colectivos conocen en profundidad a esos colectivos y nos pueden dar todo el apoyo que necesitamos en la búsqueda, en la selección de personal y sobre todo en la capacitación. En la pyme nosotros recibimos ayuda externa y acompañamiento externo para capacitar a toda nuestra nómina en la diversidad o en el tipo de diversidad que vamos a incorporar. Y esto es lo que la hace sostenible en el tiempo. Cuando nosotros capacitamos, sensibilizamos y damos herramientas a las personas que ya trabajan con nosotros, esto hace sostenible el puesto de la persona que ingresa. Así que para mí la articulación externa es clave y fundamental para que la pyme pueda ir incorporando poco a poco distintos tipos de diversidad. La diversidad enriquece. Una vez que la pyme tiene personas diversas en sus equipos, pasan cosas maravillosas, desde el cambio del clima interno hasta los resultados. Y ahí nos sumamos a un nuevo desafío, tal vez, que es dar posibilidad de carrera. Y esto también es un tema clave, porque las pymes tal vez no tengamos áreas tan grandes ni de tantas personas como para retener ese talento y dar la posibilidad a un mando medio, a una gerencia.
No obstante, hemos conseguido hacerlo de otra manera, articulamos entre nosotros con empresas más grandes y tenemos casos de personas que han iniciado el camino con nosotros como primer eslabón, con una pyme que siempre es formadora y capacitadora, y entendemos que también a veces somos el primer eslabón de ese camino y que si bien no podemos retener ese talento, sí podemos formarlo y podemos articular después con otras empresas que puedan darle otras posibilidades que nosotros no podemos. Así que este es el camino que recorren las pymes hoy que trabajan en diversidad e inclusión. Muchísimas gracias, Anaí, por compartir este testimonio concreto, esta experiencia concreta de gestión del talento diverso en una pequeña y mediana empresa. Vamos cerrando este tercer módulo de la cápsula de cultura organizacional, en el cual abordamos la temática de la diversidad y la identidad en las pymes. Antes de irnos quiero hacer un breve repaso, quiero invitarles a que hagamos un breve repaso de todo lo que estuvimos viendo en este módulo. En primer lugar, vimos de qué manera impactaba en el negocio de nuestra pequeña y mediana empresa la inclusión de las políticas de diversidad e inclusión. Lo vimos a través de distintos números y a través de distintas variables y también pudimos corroborar de qué modo concretamente las sociedades que incorporan a la diversidad y la inclusión como parte de sus políticas públicas son sociedades más prósperas, que logran incluso un incremento en su propio Producto Bruto Interno. También obviamente estuvimos conversando sobre cómo agrega valor a nuestra marca ser una empresa abierta, inclusiva y diversa. De qué modo esto impacta, por qué es importante incorporarlo en nuestro plan de negocios. También estuvimos conversando un largo rato sobre la incorporación y retención del talento diverso. ¿Qué suma el talento diverso a nuestras organizaciones? ¿Cómo impacta positivamente ese talento diverso en nuestro plan de negocios, en la productividad y de qué manera podemos desarrollar estrategias no solo para la inclusión del talento diverso, sino también para la retención de ese talento? Aprovechar toda esa inversión que se hace en capacitación, en formación, esas colaboradoras y colaboradores hiperespecializados, hiperprofesionalizados, que no se nos vayan buscando mejores lugares de trabajo. Generemos las mejores condiciones en nuestro propio entorno. Y por último, pudimos compartir con Anaí Tagliani una experiencia concreta de una pequeña y mediana empresa que arrancó muy pequeña, con 3 o 4 integrantes y que hoy tiene cerca de 100 colaboradores y colaboradoras, de los cuales casi la mitad proviene de distintos grupos y colectivos vulnerados. Y cómo eso generó o impactó en un desafío para la propia empresa de poder gestionar ya no solo la representación, como vimos en el módulo anterior, sino también las políticas y las prácticas para que de esa representación buscada se transforme nuestro entorno laboral en un entorno realmente diverso e inclusivo. Hay mucho camino por recorrer, por supuesto, seguramente habrá muchas acciones que llevar adelante y la invitación es a hacerlo, a tomar acción, a animarse, a decidirse a construir esos entornos diversos e inclusivos con el convencimiento de que esto no solo se va a alinear seguramente a nuestros valores, va a permitir que nuestra empresa, nuestra organización esté más alineada a nuestros propios valores y a nuestras comunidades, sino que también va a tener un impacto muy positivo en los resultados económicos de nuestro negocio. Les invito a hacer esta apuesta, a animarse a ir por esos espacios diversos e inclusivos. Cuentan con nuestro acompañamiento para todo lo que tengan que encarar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cápsula de desarrollo organizacional y nos estaremos viendo seguramente muy pronto. Les animamos a hacer esta apuesta, a ir a construir esos espacios inclusivos y diversos, a atravesar sus organizaciones y sus empresas con la diversidad y la inclusión y por supuesto en ese camino cuentan con nuestro acompañamiento para todo lo que quieran emprender. Muchísimas gracias, seguramente nos estaremos encontrando muy pronto en este camino de construcción de espacios laborales, de empresas abiertas e inclusivas a la diversidad.